Mira, bueno, para mí, como este tema de la predicación expositiva y esta introducción, porque esta es la primera clase, es un tema tan importante, le he pedido a mi esposa que participe en la primera clase para que desarrolle un oído expositivo. Así es. Porque yo quiero que ella identifique cuando alguien está predicando expositivamente, que filtre y que me filtre a mí también, porque yo quiero que ella me ayude, que diga tú, hoy día no fuiste expositivo, fuiste temático. Entonces, antes de empezar esto, y ustedes pueden tomar apunte en la hojita que tenemos como 10 hojas más o menos, quiero que estén tranquilos, vamos a confiar en el Señor, vamos a buscar la guía del Espíritu de Dios, que nos guíe porque queremos glorificar al Señor en una correcta interpretación, porque lo que nosotros queremos es realmente tener una buena herramienta, no para que la predicación expositiva sea el propósito, sino más bien porque estamos interesados en los que van a escuchar la predicación expositiva. No, la predicación expositiva en sí no es el ¿cómo se llama? El fin, sino que la forma, cómo vamos a llegar al oyente. Y poder exaltar el Evangelio. Claro, y al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y su Evangelio glorioso. Entonces, antes de entrar de lleno, me gustaría aclarar lo siguiente. ¿Por qué he decidido yo enseñarles sobre predicación expositiva? ¿Qué es lo que me lleva a mí? Número uno, tengo un encargo de parte de Dios, que un encargo que el apóstol Pablo enseñó ahí en 2 Timoteo 2:2, busca lo que has visto y has oído de mí delante de muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar a otros. Entonces tenemos un encargo paulino de parte de Dios de que esta cuestión sea no solamente lo que yo escucho, lo que veo, el modelo, para buscar primeramente hombres fieles que ellos puedan capacitar a otras personas. Así que por eso que yo no he querido llamar a muchas personas. Tuve la oportunidad y incluso alguien me dijo, oye, inclúyeme, pero he decidido reducir el grupo para que ustedes reciban esta capacitación por una razón, porque creo que ustedes son personas fieles. Creo que ustedes son personas fieles y las capacidades, como las da Dios, Él las va a ir desarrollando a medida de la disposición de ustedes, pero la fidelidad es su respuesta al Señor, ¿ok? Entonces, número uno, es por eso, porque tengo un encargo de capacitar a ustedes, porque son hombres fieles. Número dos, porque quiero que sean obreros aprobados, 2 Timoteo 2:15, que usan bien, trazan bien la palabra de verdad. Obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Un obrero que se puede avergonzar o que se debe avergonzar es aquel que no ha sido diligente en aprender la palabra y trazarla bien. Entonces yo quiero que ustedes nunca sean avergonzados. 3, quiero que tengan cuidado de lo que enseñan para librarse a ustedes y a los que oyen. Eso es lo que le dijo Pablo en 1 Timoteo 4:16, que dice, de cuidado de ti mismo y la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y a tu oyente. Entonces, ¿tú sabes cuántos líos uno se mete? O sea, la predicación, una responsabilidad tan grande. Puedo enredar a los que me escuchan y puedo enredarme yo y extraviarme. Y 4, debemos no solo predicar la palabra, sino que debemos hacerlo con toda autoridad, porque hoy día no se sufre la sana doctrina. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Estamos viendo en ese tiempo bien difícil, ¿ok? Entonces vamos a entrar ahora a lo que es la predicación expositiva. La mejor manera de entender lo que es la predicación expositiva es con la antítesis. Yo siempre uso lo mismo. ¿Qué es lo que no es predicación expositiva? La predicación expositiva no es una improvisación de última hora, lo que le llamamos revelación. O sea, de pronto decimos, bueno, no, hay personas que son tan irresponsables a última hora, falta alguien, y yo no digo que Dios no se puede mover, porque todos de alguna manera hemos experimentado la improvisación, y Dios a veces por misericordia nos usa, pero yo no puedo llamar a eso una predicación expositiva. La improvisación jamás, nunca nadie tuvo en mente que la predicación, olvídense del apellido expositivo porque ya lo vamos a aclarar, pero la predicación no es una cuestión improvisada. Y esto me recuerda, por ejemplo, el caso de Esdras. Cuando uno lee, por ejemplo, Esdras, uno lee Nehemías, me parece 8, verso 4. Primero el verso 1 dice Nehemías que Esdras, el pueblo le pasó a él para que él leyera la ley. Y el verso 4 dice que él se hizo un púlpito. Pero Esdras improvisó el púlpito, pero jamás el mensaje, porque Esdras capítulo 7, verso 10 nos dice que él era un hombre que era diligente, que estudiaba, practicaba y enseñaba. ¿Entienden? Entonces esto no es una improvisación. Predicar no es improvisar. La predicación número 2 es positiva, o la exposición, no es predicar temáticamente, donde hacemos simplemente, lo que hacemos simplemente es convertirnos en verdaderas concordancias, ¿verdad? O sea, tomo un tema, por ejemplo, mira este mismo, de Génesis 22, verso 2.
de la Biblia de la América. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. O sobre los montes que yo te diré. Y dice, entonces aquí dice que el Señor le dijo a Abraham: toma tu hijo que amas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el temático? Que yo lo he hecho. Es más, yo estoy en la transición. Soy bien honesto, yo estoy en esta transición. Este último tiempo he estado temático, es positivo, pero yo estoy en una transición. Alguien dijo: si quieres ser temático, sé temático, pero predica cada 5 años y después, luego arrepiéntete. Está súper duro. Entonces, el predicador temático va a tomar este pasaje y va a comenzar a hablar del amor y va a buscar todos los pasajes de la Biblia, va a buscar una concordancia y va a decir, bueno, ¿dónde habla del amor? Bueno, Dios es amor, Juan 3:16 dice que Dios es amor. Y entonces el temático va a ir solamente de verso en verso probando qué es lo que es el amor. Sin embargo, no va a buscar una aplicación de la enseñanza, ¿ok? Y todos hemos sido temáticos, ¿eh? Sí. Y nosotros de repente decimos, mira qué tremendo maestro. Y yo cuando me miro a mí digo, wow, tengo de qué avergonzarme. Si no aprendían los maestros, entonces. Sí, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí. 3. La predicación es positiva, no es impositiva. ¿Qué quiere decir? Que no toma un texto de la Biblia y dice, ya, aquí tengo un texto, entonces ahora llenémoslo de ideas, llenémoslo de filosofía, llenémoslo de psicología, llenémoslo de un montón de cosas. Tratamos de que impongámosle al texto que diga lo que yo quiero probar. Es bien importante que nosotros siempre nos hagamos la pregunta, además de qué es lo que el texto dice, tenemos que preguntarnos qué es lo que el pasaje nos dice. ¿Qué es lo que quiso decir el pasaje? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que quiso decir el pasaje? Entonces, hay 5 demandas, según un destacado autor, un pastor. O sea, hay más, ¿eh? Pero el nombre hasta yo rescaté como 5. Son importantes para preparar un sermón. Número 1, demanda entender el tema. O sea, ¿qué estoy buscando al estudiar la Biblia? O sea, ¿tenemos dirección? ¿Busco algo? ¿O simplemente, bueno, estoy ahí por abrir y bueno, donde caiga, tengo un propósito al estudiar la Biblia? Tenemos que estudiar la Biblia con propósito. Especialmente si nosotros vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Ok? Delante tú nombraste, bueno, ¿qué es lo que explicaciones positivas cuando yo tomo un texto? Voy a explicarle algo bien importante. Hay 2 cosas que se confunden, 3. Luego vamos a hablar de la predicación positiva, pero lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de explicar. Son las reglas. La regla de interpretación. Esa es la hermenéutica. No voy a entrar en mucho detalle, pero son las reglas. Hay reglas para interpretar. ¿Ok? Son principios. Y esta hermenéutica se usa no solamente para estudiar la Biblia. Cualquier libro tú tienes que tener una hermenéutica. O sea, aplicarla. ¿Quién es? ¿Qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Verdad? ¿Bajo qué circunstancia lo dijo? También lo que es la exégesis, y la exégesis significa extraer, y la exégesis es simplemente la aplicación de esta herramienta. O sea, cuando yo hago una exégesis, tomo un verso, ¿y qué es lo que hago? Le aplico la hermenéutica, ¿entienden? La hermenéutica es la herramienta, la exégesis es cómo yo lo voy a aplicar. Por ejemplo, voy a detenerme aquí, mira, les voy a mostrar, no lo tengo en las notas, pero estaba pensando que yo prediqué, yo he predicado tantas veces Hechos 16, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo le negó a Pablo en Asia, en Bitinia, Misia, y él se fue a Troas, y de ahí tuvo una visión del varón macedonio? Entonces yo he predicado, yo me acuerdo de haber dicho, y Pablo se fue a Troas, que es un puerto, y ahí probablemente mirando hacia el mar, pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Porque como yo lo dije, ¿no? Positivo, claro, pero si no lo dice la Biblia, yo lo dije. Claro. Y Pablo estuvo esperando y mirando hacia el mar, muy probablemente, ¿qué hago ahora? Lo único que tengo es el mar enfrente y nada, hasta que viene una visión y dice, bien, pasa acá. Yo lo dije, pero mira, encontré por ejemplo, en 2 Corintios 2:12, mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios, ¿qué fue lo que hizo el apóstol? Aquí estamos buscando, ¿verdad? Un montón de cosas para enriquecer el texto. Mira, por ejemplo, 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. ¿Sabes lo que hizo Pablo cuando Dios le prohibió, el espíritu prohibido en Asia, Bitinia y en Troas? No se sentó a mirar el mar. Dice que predicó, siguió predicando. Y a pesar de que seguía predicando, estaba inquieto porque no encontraba a Tito. Así que de ahí se le apareció la visión y se fue a Macedonia. Entonces, tú te das cuenta cómo de pronto, lo que hablábamos delante, uno dice cosas que la Biblia no dice por no investigar. ¿Viste que estamos usando herramientas? Y entonces, ¿dónde más aparece? Por ejemplo, en Hechos 20, verso 6.
Hechos 20, verso 6, aparece otra referencia más que esto fue en el tercer viaje misionero de Pablo. Y dice lo siguiente, dice, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, de Macedonia. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Así que aquí hay otra cosa más. Dice que después de vuelta de todo esto que hizo el tercer viaje, pasaron 5 días, no sé si pasaron 5 días en el mar, no lo puedo decir, pero sí puedo decir que un dato más que agregar, que estuvo 7 días en Troas, de vuelta. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces encontré algo más de Troas. Mira cómo estamos nosotros haciendo una investigación antes de hablar burradas. 2 Timoteo 4:13, mira. 2 Timoteo 4:13. Mira lo que le dice. Le dice a Timoteo, que era el pastor de Éfeso: trae cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces ahí tenemos otro antecedente más sobre Troas, que en algún momento Pablo dejó los pergaminos, cosas de la ley, y libros. Después quizás podemos especular sobre los libros, y ha dejado su capote, o sea, su cosita para abrigarse. Entonces mira todas las cosas que podemos ir sacando de Troas, haciendo una investigación, antes de nosotros poder hacer una exégesis. Estamos aplicando la herramienta, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es una manera... demanda trabajo, ¿eso? Eso demanda trabajo. Harto trabajo. No, demanda trabajo. ¿Saben que la Biblia predicar es considerado trabajo? Sí. La gente no piensa que no. Dice, no, una vez, me acuerdo, esta es la historia de un muchacho que ahora es una persona muy conocida en televisión, tiene un ministerio de ayuda a los pobres, le llaman el padre Hurtado de estos tiempos, Jairo Valdés. Él se dedica a puro construir casas. Aquí en Maipú vive. Y él, yo lo conocí cuando era chiquito, era un niñito de 8 años. Y cuando recién tocaba batería en la iglesia, su papá pastor, muy amigo mío. Y un día le preguntaron a todos los niños de la escuela, ¿cuál es la profesión de tu papá? Entonces uno dijo, mi papá es carpintero, el otro dijo, bueno, no sé, mi papá es zapatero. Y le preguntaron a él, ¿y cuál es la profesión de tu papá? Y él dijo, no, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Entonces... él estaba, el pastor. Porque no se dedicó a pastor. Claro, entonces, pero el pastor, él es un hombre, este hombre que el niño dijo en su inocencia eso, es un tremendo trabajador y obrero de Cristo. Tremendo trabajador. Claro. Entonces, la gente no piensa que es un trabajo, pero mira qué es lo que dice, o sea, aquí es donde viene el criterio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios del ministro? No qué dice el mundo. Dice, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, ¿los que qué? Los que trabajan. O sea, los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. La palabra trabajar es una palabra griega, copiao, relacionada con la palabra kapos, que significa golpe, azotamiento, trabajo pesado, que resulta en fatiga. Westcott y Hort, el Nuevo Testamento griego de 1881, lo traduce que trabaja con afán. Ahora, esta palabra trabajar también aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Te acuerdas del capítulo 2, verso 2, donde dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia? Dice la Reina Valera. La Biblia de la América dice, yo conozco tus obras y tu fatiga. De modo que, mira, predicar ante los ojos de Dios no solo es considerado un trabajo, es un trabajo arduo y fatigante. De allí que merece un doble honor. Así es. Yo pienso que de pronto cuando la gente dice, no, pastor, no tiene por qué hacer tiempo completo. ¿Qué tiempo? Y yo sé que hay pastores que trabajan y yo también he trabajado mucho de mis tiempos. Pero mis mejores tiempos han sido cuando yo he trabajado para el Señor y no cuando trabajaba en lo secular. Porque traer, por ejemplo, esta es la primera parte de una investigación. Yo he estado en esto cometido como un mes para traer este tema. Porque juntando aquí, juntando allá, estudiando aquí, comparando acá, usando la tableta, buscando el griego, cómo lo presento, cómo lo pongo, cómo es más digerible. Es no sé, por 80% del trabajo y después es el comunicarlo. Y el comunicarlo. Es desgastante también hablar. Tú sabes que nosotros fuimos a pagar los impuestos a Estados Unidos a hacer un arreglo. Y entonces ella cobró por el trabajo $250 cobra por los impuestos. O sea, estamos hablando que cobra como unos 150.000 pesos chilenos. Se demora 10 minutos. Y entonces yo dije, 10 minutos, y tenía un letrero de este porte. Si te quejas porque piensas que te cobro $250 por 10 minutos, estudié muchos años para llegar a esto. Así que lo que te hago en 10 minutos es producto de mi esfuerzo, mi trabajo y mi estudio. Así es. Entonces la gente de pronto se come un sermón
un estudio y dice, mira, el pastor predicó. No, que el pastor predica una vez a la semana y tiene salario, o predica 12 veces. Yo he escuchado. Yo creo que el problema no está en eso, no están los pastores de iglesias pequeñas, sino que el cartel lo han hecho las grandes iglesias, que trabajan, digamos, el pastor que trabajan en grandes, en las mega church que le llaman. Yo creo que ahí está el problema, que se han enriquecido de tal manera que todos ven eso, ¿entiendes? Porque realmente todo el mundo conoce esa, claro, eso es la gente tenía, o sea, la gente también tiene un porcentaje. Ahora mismo hay un problema con un pastor chileno. Claro, que tiene millones y millones, que ni siquiera un pastor americano. Y aparece en la televisión. Pero claro. Mira, pero fíjate, yo decía a alguien el otro día que tenía problema con esto y le dije, mira, esto es tan simple y tan sencillo. ¿Cómo se soluciona el problema? Y quizás después lo voy a tocar un poquito más adelante. ¿Cómo se soluciona el problema de estos excesos? La respuesta la tiene la misma Biblia. El obrero es digno de su salario. O sea, primero hay que entender que el trabajador espiritual es un trabajador. Ya, partimos de la base de un trabajador. Número 2, que es digno del salario. O sea, debe tener un salario. Entonces, ¿cómo evitamos los excesos? Porque él tiene un salario. ¿Y el salario cómo debe ser? Yo escuchaba el otro día un video sobre cómo debe ser el salario de alguien del ministerio de John MacArthur, un americano que hablaba en español. Y decía que el salario tiene que ser acorde al estándar de alguien que trabaja, o sea, que alguien un salario estándar de alguien de la congregación. Así que, por ejemplo, vamos a decir, si un pastor tiene una iglesia en una clase media, y la clase media, por ejemplo, son ingenieros y tienen, no sé, 1,5 millones, entonces el pastor debe ganar como lo de acorde porque tiene un estándar de vida, cosa que el día que se le rompa el automóvil no diga, bueno, pido un préstamo consumo o pido un préstamo para... ¿Me entiendes tú? Y si a lo mejor está en una área más baja, entonces de acuerdo al nivel donde esté y de acuerdo a la gente tiene que tener un sueldo estándar, que son sueldos decentes, pero con eso se acaba todo el hecho de que la gente dice, no, porque el pastor se come los diezmos, de que, bueno, ustedes saben que nosotros no usamos el sistema de diezmos, pero en nuestra congregación. Sin embargo, con eso se acaba porque el pastor no se come ni el diezmo, ni la primicia, ni nada, ni se está robando nada, porque él tiene un salario y él hace lo que él quiera con su salario, porque si lo administra mal, el problema de él, y ojalá que tenga sabiduría para administrarlo bien, pero todo se acaba con esto, entendiendo, número 1, que es un trabajador espiritual. Pablo dice, si nosotros sembramos lo espiritual, será gran cosa que... Y también dice, así también ordenó el Señor, dice Pablo, que el que predica el Evangelio viva el Evangelio. Pero ¿cómo va a vivir? Bueno, pues con un salario. Entonces eso se fija, ¿verdad? Y ahí ya no hay más problema de enredo y se acaba todo. El problema está cuando se levantan estos señores feudales. Bueno, pero no me quiero desviar del tema. Más o menos ahí está la aclaración. Ahora mira. Y esos pastores no trabajan, o sea, no trabajan en el sentido de darle el tiempo a la palabra. Claro, exacto. Predican, como usted dijo, ¿cómo se llama? Improvisadamente. Y lamentablemente la gente, claro, dice, hoy si predica así y no le llega a su vida, no es nada que a su vida les se edifique, entonces, sí. Claro, ¿no? Pero Bueno, importante que un pastor, una congregación que está en el proceso de crecer, debe añorar que su pastor sea a tiempo completo, debe añorarlo. ¿Por qué razón? Porque ¿te acuerdas cuando tuvo en Hechos capítulo 6, Pedro había un problema, la viuda, o sea, los griegos se quejaban que las viudas creo que eran desatendidas. Estos griegos no son griegos de verdad, son judíos mezclados. Sí, porque estaban Pedro y tanto. Sí, no son judíos mezclados. Cuando los entendidos, los eruditos en el idioma, dicen que son judíos mezclados, así que no es que son griegos puros. Porque entonces tendríamos que decir que sí hubo un ministerio exclusivamente para los gentiles sin el apóstol Pablo. Y esto es Hechos 6. Pablo recién en Hechos 9 y en Hechos 13 lo apartan. Entonces, sin embargo, está un enredo. Y entonces, ¿qué es lo que se levantaron los diáconos? Mira lo que dice Hechos 6, del 3 al 4, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, dice él, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? No, Pedro dice, no, nosotros tenemos, la misión del ministro es la oración y el ministerio de la palabra. Ahora, mira, nota que aquí hay una cuestión sumamente importante. ¿Qué pasa cuando una iglesia entiende que la función de su pastores, es dedicarse al ministerio de la oración y la palabra? ¿Qué hace Dios con esa iglesia? Cuando se honra la palabra, primero, mira dos versos más adelante, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Y crecía la palabra del Señor. O sea, cuando ellos empezaron a dedicarse a la oración de la palabra, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, 7. O sea, mira como Dios, mira qué tremendo, ¿eh? Mira, cuando todo camina dentro del modelo de Dios,
se honró la palabra, ellos se dedicaron a la oración y a la palabra, había mejores resultados, ¿ok? Porque Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. 3. Demanda ser selectivo con el tiempo y la cantidad de material que vamos a usar. Usted ha visto que yo tengo material, yo tengo libros, yo tengo todo esto, pero yo tampoco, yo sé que hay muchos jóvenes, sobre todo predicadores, que empiezan a entender esto de la predicación y es positiva, empiezan con el diccionario y quieren pasarse 2 horas y quieren decirlo todo. Entonces, no, o sea, vamos a ser selectivos con el material que traigo. De pronto a veces se caen en muchas definiciones. Hay mira, te digo la verdad, para mí este hombre, Sugel Michelén, para mí no hay nadie como él. A él hay que aprender lo que él dice, no hay que imitarlo, porque él tiene un don único de Dios. Así es lo que pienso de él. Tiene un don único de Dios. Yo no creo que va a haber nunca otro hombre, o sea... No ha visto usted en todo su tiempo. ¿No? 38 años de mi vida nunca he visto un hombre como él. ¿Y sabe lo que él hace? Tira frases y dice, ¿cómo dijo tal? Yo no podría hacerlo porque empiezo a tirar la tercera frase y veo a los hermanos que se están yendo. Pero dice, ¿y cómo dijo tal autor? ¿Y cómo dijo tal escritor? ¿Y cómo dijo fulano? ¿Y cómo dijo Martin Lloyd Jones? Y le pone un acento y yo se lo hago. Bueno, que hace un énfasis siempre en predicar la palabra de Dios y sacar al pastor, digamos, del escenario, sino que siempre que esté Dios primero y después esté el pastor, digamos, también. Mira, él tiene una doble transparencia, y para mí la doble transparencia del pastor Sugel Michelén, si lo pronuncio bien, Michelén, sí. es que él es transparente porque se ve que es un hombre que vive lo que predica. Y la segunda transparencia de él es que cuando está en el púlpito tú no lo ves, porque no es acerca de él, ve a Cristo. Sí, ¿cierto? Tú ves el Evangelio. Estás concentrado en el mensaje. Sí. Tú ves, entonces tiene una doble transparencia, tú ves, lo miras y no lo ves, ve el Evangelio. Eso es muy Y lindo. predica lo que es la palabra porque es como estar leyendo la Biblia, ¿entiendes? Y hace solo mete algunas cosas así, pero pequeñas, Sí, pero constantemente está leyendo lo que dice la palabra y Amén. vuelve de nuevo al mismo texto con el que empezó para explicarlo de mejor forma. Importante cuando predicamos usar las capacidades que tenemos. A veces hay alguien que, por ejemplo, alguien que son más graciosos que otros, entonces aprovechen sin caer en un circo. Pero hay personas que son más graciosos. El pastor Michelén siempre cita a Martin Lloyd Jones, que es su predicador favorito. Y los que entienden dicen que este es el predicador favorito de tu predicador favorito. Porque este señor que murió por el 1981, creo, dicen que bueno, los nombran así, nombran a ¿cómo se llama? Antes de eso está Charles Spurgeon en 1800 y en el 1900 este señor a quien hay que leer, se lo recomiendo, yo tengo que empezar a leer a él. Y él decía, la predicación no es aburrida y si es aburrida no es predicación. Bueno. ¿Verdad? La predicación no es aburrida, bueno, citado por el pastor Michelén, la predicación no es aburrida y si es aburrida no es predicación. La ocasión, ¿en qué ocasión yo estoy predicando? ¿De qué se trata lo que estoy hablando? ¿Entiendes tú? Por ejemplo, me invitan para un domingo de resurrección y voy yo y llevo el tema de la Santa Cena. O sea, tengo que estar acorde a la ocasión. La madurez espiritual de la audiencia cuando voy a predicar, lo que tú delante me decías. Sí. ¿Te acuerdas que hablamos de cosas que, por ejemplo, del texto recepto y del texto crítico y algunos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento que originalmente los manuscritos anteriores no están, pero yo eso no me lo voy a poner, no me lo voy a tirar con... Claro. O sea, ¿para qué? ¿En qué le va a ayudar? Claro. ¿Cierto? Yo no puedo decir, oye, tú sabes que te quiero decir, te tengo una mala noticia y una buena noticia. Este verso no está, pero hay otro que sí está. Entonces, ¿para qué? ¿Entiendes? Hay que tener madurez para analizar. Muchos tiran eso simplemente para su ego. Claro, lo único que hacen crecer es el ego, pero no hacen crecer a nadie. ¿Ok? Y te digo la verdad que referente a eso, estaba pensando que lo único que tú puedes lograr, mira, de la congregación van a haber siempre ustedes que se están preparando para el ministerio. Siempre van a haber en la congregación 2 personas que se le acercan, que son los cabezones que les gusta el conocimiento. Así que yo tengo que tratar de ser lo más claro posible, porque quiero que la gente me entienda. Yo no quiero buscar palabras rebuscadas, profundas, porque yo no quiero que la gente diga, wow, mira cómo habla este hombre. ¿Y qué habló? No sé, pero tan bonito, sí, pero... No, yo creo que me entiendan. Después a lo mejor van a ir 2 o 3 y van a decir, bueno, ¿qué quiso decir con esto? Porque yo a mí me ha pasado. Han dicho que tal cosa, bueno, sí, yo he estudiado y ahí podemos conversar. Lo imprevisto, tengo que estar preparado para lo imprevisto, de repente se corta la luz, tengo que tratar de que de alguna manera cerrar el mensaje sin perder el foco de lo que quiero decir, pero hay que estar preparado para lo imprevisto. Así que número 3, demanda ser selectivo en el tiempo y la cantidad de material, y ahí dije algunos puntos importantes. El imprevisto es muy importante porque de pronto te va también el audio. Se va el audio. Como ha pasado. Se va el audio. y queda un espacio donde uno Claro, yo todos los predicadores... Yeah. Ok, demanda entender el papel esto sí que es importante, el papel del Espíritu Santo. Esto sí que es clave. Sí, eso es claro. El Espíritu Santo obviamente que va a honrar la palabra, porque Él la inspiró.
Exacto. O sea, él no va a honrar la improvisación, aunque hay tiempos que de pronto, por ciertas circunstancias, puede hacerlo, pero no lo hace. Entonces, cuando tú entiendes, por ejemplo, que Jesús dice, que Jesús se acuerda que en Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar, anunciar. O sea, que él él dependió del Espíritu para su predicación. Así es. Él dependió del Espíritu Santo, estaba ungido con eso para poder pregonar libertad a los cautivos, anunciar el año agradable del Señor. Entonces, si Él lo hizo, nuestra dependencia del Espíritu Santo debe ser tan grande que nosotros podamos confiar que Él va a escuchar del Padre, nos va a guiar a su palabra, a toda verdad, y que en Él descansamos, no la habilidad del carisma humano. Pablo dice, cuando estuve entre ustedes, yo no sé palabras, le dijo a los corintios, para palabras de persuasiva humana, para que la fe de ustedes no esté fundada en nosotros, sino en Dios. Así es. Eso es bien importante. Y después dice, por eso dice, y ahí mismo después dice, el que se gloríe en el Señor. ¿De qué? De que cuando tuviste el predicador, que no estuvo basado en su habilidad para hablar, sino que descansó en el poder de Dios, el Espíritu Santo, entonces alguien no dice gloria al predicador, sino que dice gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, y 5, demanda entender el pacto. Es muy importante el pacto que, o sea, ¿dónde estoy parado? Yo tocaría dentro de lo que hermenéutica, ¿verdad? Y lo que es la exégesis. Sin embargo, conté unas cosas que le compartí a mi esposa. 1 Timoteo 5:18 dice, mira lo que dice el apóstol Pablo cuando dije lo del pacto. Mira, pues la escritura dice, yo no se la tengo a ustedes. 1 Timoteo 5:18 lo escribí ahora. La escritura dice, no pondrás bozar a buey que trilla y digno es el obrero del salario. 1 Timoteo 5:18. Aquí está hablando, ¿se acuerdan cuando dice el anciano que trabaja en predicar y enseñar, sea por digno de doble honra? Porque la escritura dice, no pondrá bozar a buey que trilla, digno del obrero del salario. Está hablando de la doble honra, que es lo que es de financiamiento. Pero mira, no te dice, porque la escritura dice, ¿dónde dice la escritura? Deuteronomio 25:4 dice, no pondrá bozar al buey que trilla. ¿Se que está citando? La Torah. Sí, claro, está citando la Torah, justamente los 5 primeros libros. Pero ¿dónde dice la escritura digno del obrero del salario? No lo dice en ninguna parte. Lo dice en Mateo 10:10. Lo dijo Jesús. Sí. Paren un momento. Entonces Pablo está considerando que lo que Jesús dijo, escrito por Mateo, era la escritura inspirada por Dios. Sí. La segunda carta a Timoteo la escribió en la cárcel un poquito antes de morir. Y se dice que fue por el 67. De Mateo hay quienes dicen que fue en el año 70, pero hay versiones más anteriores que dicen en el 64. Puede ser en el 64 porque Pablo está citando a Mateo. Entonces, Pablo ya ha leído los evangelios. Claro, por lo menos este lo ha leído, que está citando a Mateo. Me imagino, No, ahora mira, cuando Pablo dice en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a leerlo. 2 Timoteo. Entonces el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo lo siguiente. 3:16, mira. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ya vimos que Pablo está llamándole a Mateo también parte de la escritura, y él piensa que Mateo también sirve ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ver que antes de la cruz, Gálatas 4:4, está todavía la ley presente. Sin embargo, aunque está la ley, hay principios inspirados por Dios que no están sujetos a pacto y que son principios de honra, como este, por ejemplo, que es un principio de honra. Entonces, ahí donde no tenemos que caer, donde muchos grupos han caído, donde diciendo, no, Mateo marcó lo que Juan, tú no lo leas. No, es que hay cosas dirigidas, especialmente las parábolas, y no nos vamos a detener ahora en eso, pero que son dirigidas netamente al pueblo de Israel. Y tenemos estudios ahí en ¿cómo se llama? En YouTube, y ya lo hemos hecho aquí. Hay cosas que se pueden, que son aplicables al nuevo pacto. Porque Pablo le sigue llamando escritura a eso que está recién escrito, ¿okay? Y inspirado por Dios. ¿Okay? Entonces, demanda entender el pacto y el pueblo a quien el pasaje en cuestión se está refiriendo, pero hasta el momento no hemos ido por las ramas porque no hemos definido qué es lo que es predicación expositiva. Entonces, ¿qué es la predicación expositiva? Es importante aclarar que no hay ningún verso bíblico, ¿no? Ustedes no van a encontrar una parte donde el apóstol Pablo dice y la predicación es expositiva. Entonces, cuando hablamos de expositiva es como el apellido que le estamos poniendo a lo que es la predicación, porque en la Biblia encontramos el concepto. Mira, Pastor Contreras, que se llama el apellido de él, que es un mexicano, ha definido de esta manera la predicación expositiva. La predicación en la Biblia siempre es expositiva y explica, nota, lo que el autor quiso decir a la audiencia original
y luego la aplica a la audiencia contemporánea. La predicación o la predicación expositiva es explicar lo que el autor quiso decir a la audiencia original para luego aplicarlo a la audiencia contemporánea. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿se acuerdan cuando hemos hablado, por ejemplo, de cuando Pedro decía a sí mismo las mujeres sujétense a su marido en todo, pero eso a sí mismo corresponde a unos versos antes, cuando Pedro de alguna manera está con los esclavos, sujétense a sus amos, buenos y malos. Entonces, yo explico y digo, bueno, lo que pasa es que el contexto cultural me está diciendo que en ese tiempo la mujer era mirada de alguna manera como propiedad. Y entonces hace una comparación de que igual como el esclavo se sujeta al amo, las mujeres también se deben sujetar. Y explico. ¿Cómo lo aplico eso hoy día? Pues aunque ese aspecto, esa comparación yo no hay porque ya no hay esclavos, yo puedo decir de alguna manera entonces que la mujer debe una sujeción en amor al marido porque el marido está supuesto a amarla a ella, como dice el apóstol Pablo, y ahí trato de explicar el contexto, lo aplico. Entonces, lo resumo, mira. Predicar es simplemente, mira qué fácil, explicar y aplicar. ¿Qué es lo que es predicar? Explicar Y aplicar. La predicación explica y aplica. ¿Cómo? Voy a poner algunos ejemplos. Ejemplo de Éxodo 20, verso 2. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Encontramos los 10 mandamientos. Entonces, hay una explicación. O sea, Dios le da la explicación a ellos por qué le da los mandamientos. Entre otras cosas. Si yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Después más adelante le dice, porque yo soy Dios misericordioso. Entonces, ahí viene una explicación. Pero no hay una aplicación, una aplicación. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? No te lo da. Solamente te dice, te lo explica. El explicar realmente es como leer. Sin embargo, cuando uno busca, por ejemplo, en Éxodo 22, del 1 al 4, mira, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o la vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y empieza, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, bueno, y entonces empieza a darte leyes sobre los ladrones, ¿verdad? Sobre el robo. Está aplicando ¿qué mandamiento de los 10? ¿No qué? No robarás. O sea, aquí viene la aplicación de lo que fue la explicación. Y otro ejemplo de eso sería, por ejemplo, Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso. No levantarás falso testimonio. Aquí está la aplicación. ¿Comprende cómo estamos viendo lo que es cómo lo aplica? Por eso uno empieza a ver, por eso se acuerda que Dios dice, yo soy tu Dios, por tanto que has dejado el pacto, viene, entonces esto te acontecerá. ¿Se han fijado cuando Dios empieza a aplicar lo que le explicó? Hay un ejemplo clásico, que antes lo estábamos hablando de Esdras, y esto está en Nehemías, capítulo 8, verso 1 al 3, no voy a leer todo, pero dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea, los hombres y mujeres, y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes, séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza, bla, bla, bla. Ok, ¿ustedes se han preguntado de alguna manera por qué a Esdras le piden? Claro, bueno, aquí te dice que él era un escriba, el sacerdote. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasan a él? La respuesta está en Esdras, ahora en Esdras, en un libro antes. 7, verso 10, dice ¿se acuerdan primero porque habíamos dicho que predicar era arduo trabajo? ¿Ok? Esdras 7:10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas de Israel. O sea, aquí tú ves ¿por qué? Porque él estaba preparado. ¿Y qué es lo que hace? La explica. Empieza a leer, la explica, ¿verdad? Pero predicar, ¿qué es lo que es? Es explicar y qué? Y aplicar. Y tú después te das cuenta y te pones al verso 9, o sea, el capítulo 9 de Nehemías, y tú te empiezas a dar cuenta que todo el pueblo, él empieza a pedir perdón por los pecados del pueblo. Ahí está aplicando, la gente se empieza a arrepentir. Ahora, para un momento, ¿saben la importancia de aplicar? ¿Se dan cuenta que el temón temático, por ejemplo, yo llego y digo, bueno, mira, vamos a hablar del universo, cómo Dios creó el universo, y entonces digo los versículos del universo, y me muevo por salmo y todo, y terminó todo el mundo, wow, aprendimos. Pero no hubo una aplicación, no hubo una confrontación, no hubo algo que me hiciera a mí mejorar mi vida, no hubiera algo que me pusiera un desafío, no quedó algo tirado como decir, wow, me habló esta medida, tengo que tomar en mi vida. ¿Entiendes? No hay una aplicación. Bueno, lo vimos, eso estaba bajo la ley. Ahora, mira,
Una de las funciones de la sinagoga era que los judíos ahí estudiaban la palabra del Señor. Las sinagogas no son de la ley, sino que se crearon después de cuando volvieron del exilio, después del segundo templo. Empezaron a ver la sinagoga y eran centros de estudio. Ahí, ¿qué es lo que se hacía? Se estudiaba la Torá, o se estudiaba el Tanaj, se estudiaba la palabra del Señor, y se estudiaba y se explicaba y se aplicaba. Se explicaba lo que era y se aplicaba. ¿Ok? Debatían también, ¿no? Claro, debatían, pero todo en torno a la ley. Mira, ahora, nota esto. Es un centro de estudio. Estamos hablando de la predicación expositiva. Mira, veamos a Jesús en acción predicando expositivamente, que es explicar y aplicar. Mira, esto está... Eso es lo que quiero preguntar. Jesús predicó expositivamente. Sí, mira, aquí está, está Lucas 4 del 15 al 21. Y enseñaba, o sea, Jesús, en la sinagoga de ellos. ¿Qué es lo que hacía en la sinagoga? Enseñaba. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí viene él a explicar. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está explicando, ¿viste? Está leyendo. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. En los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Mira, aquí vamos a ver algunas cosas bien importantes. Del verso 15 al 19, Jesús explica: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Pero yo veo un detalle, no sé, ustedes se imaginaban, por ejemplo, que después que Jesús leyó, cuando dice que los ojos de todos estaban sobre él, que estaban todos enojados. Estaban atentos a él. Sí. No estaban enojados, estaban atentos. ¿Por qué razón? Porque la costumbre de la época, según algunos autores, es que tú te parabas, leías, y cuando te sentabas era que tú ibas a explicarlo. Ahora lo aplicas. Ahora tú dices de qué se trata. Entonces, mira lo que dice ahí. Dice... Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo. Mira Mateo 5, del 1 al 2. Esta es otra historia, del Sermón del Monte. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca enseñaba diciendo... O sea que la enseñanza y la explicación siempre eran sentados. Como hoy día cuando alguien sube al púlpito. No, ellos no. Cuando ellos querían explicar algo, se sentaban. Entonces los ojos de todos estaban sobre él, porque él se sentó, porque ahora iba a explicar de qué se trataba. Y ahora lo aplica. Volvamos a la idea de predicar. Acuérdate que habíamos dicho que predicar positivamente es explicar y aplicar. Veamos a Jesús aplicando lo que había leído ante los ojos de todos. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga, estaban fijos en él, esperando la explicación. Aplica. Claro. Y comenzó a decirle, viene la aplicación: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí la aplicó y están todos. Claro, te habían quedado. Y... te habían quedado, pero loco. Entonces, algunos por ahí con revelación, pero... Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia? Cuando tú ves un predicador que sube y cuenta historias, se excede con los chistes, cuenta historias personales, se baja y no te dice para qué sirvió lo que te contó, no fue predicación expositiva ni fue predicación, porque si no es positiva, no es predicación. Tal cual. Entonces, tú te das cuenta de la responsabilidad que hay. ¿Ustedes se dan cuenta? De subirse a un púlpito? O sea, bueno, que Edra usa la palabra, o Nehemías, que Edra hizo un púlpito, otro hizo un banco de madera, qué sé yo, pero usamos la palabra púlpito para lo que entendemos predicar. No solamente la predicación, porque la predicación tiene aquí vamos a hacer un paréntesis, dos funciones: llamar al pecador al arrepentimiento, ya vamos a hablar después de eso, no puedo entrar todavía, pero llamar al pecador. Y número 2, edificar la iglesia. Entonces nosotros tenemos que hacernos preguntas, y en nuestro ministerio, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo solamente? Edificando la iglesia. Entonces estamos cogiendo una pata. Tenemos que alcanzar al perdido. Y si en nuestro ministerio lo único que alcanzamos al perdido, pero no estamos edificando la iglesia, tenemos puros hijos desnutridos. Entonces tiene que haber un balance entre las dos cosas. La moneda tiene dos caras y nosotros tenemos que autoanalizarnos. Porque uno dice, pero ¿cómo predico? Pero el evangelismo no puede ser positivo. También es positivo, porque hemos dicho que predicar es explicar y después aplicar. Y yo lo encontré. Esta historia yo lo escribí hace mucho tiempo atrás, pero ahora me quedó mucho más claro. En Hechos capítulo
8 me parece, no le puse, solamente le puse Hechos 8, 26 al 37. En la historia de Felipe, cuando él tenía tremendo avivamiento y qué sé yo, y Dios lo sacó del avivamiento. Estaban sanando a mucha gente. No dice avivamiento, No dice avivamiento. Pero había ahí un... Sí, porque había avivamiento. Mover. Estaba un mover del espíritu. Tampoco no voy a mover. Ay, vamos a ver. Las palabras, le ponemos mover. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a casa, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió, él nos dijo, no, pero que aquí, el éxito está aquí, 6.000, ¿cómo me está sacando de aquí? Si estamos tan bien, estamos teniendo éxito, Dios no me puede sacar, no es de Dios. Alguien el otro día dijo, mira, nunca confíes que cuando tú oras si sientes paz es de Dios. Por una razón simple y sencilla, porque Dios nunca ha dicho que si sientes paz es de Él. No hay ni un versículo que lo diga. Es más, la Biblia dice que el corazón engañoso te puede confundir. Sí, y te puede engañar. Te puede engañar, ok. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. O sea, que él de religión judaica. Volviendo entonces en su carro, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que los trasquila, y así no abrió la boca. Y en su humillación, está leyendo Isaías 53, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. O sea, ¿Isaías lo dice de él o de alguien más? Y entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esa escritura. Mira que aquí vemos la predicación expositiva, no se movió. Trabajó el texto, trabajó el verso. ¿Ok? Moviéndose esa escritura, anunció el evangelio de Jesús. Ahí está la aplicación. Le dijo, este es el evangelio de Jesús. Se trata de Jesús. Estos versos que están explicados aquí se aplican a Jesús. Jesús el Mesías. Entonces, mira qué tremendo, ¿ah? Mira qué tremendo lo que estamos hablando, porque hace tiempo que yo vengo pensando que el evangelismo que se hace no es un evangelismo bíblico. Porque hoy día el evangelismo es, por ejemplo, yo he escuchado grandes hombres de Dios también que son reformistas, pero igual dicen, no, es que escapas del infierno, pero no hay ningún llamado en el libro de los Hechos a escapar del infierno. Nunca el infierno fue el tema. Siempre fue la vida eterna, la resurrección, los pecados, la reconciliación, pero siempre fue el creer para salvarse. Sí. Nunca fue. Y si no te salvas, te vas al infierno. Nadie lo nombró en todo el libro de los Hechos. Nunca fue una herramienta. Una condicional tampoco. Pero sí vemos, y hoy día tú ves, por ejemplo, que van a. Bueno, el tratado y te traen un diablo, te traen un infierno, claro. Y te traen un trípode, ¿cómo se llama? Un trípode, un tridón. El tenedor grande ese va. Un tridente. Tridente. Entonces te ponen, ¿te has visto esos cuadernitos esos que ya están obsoletos, que dan para evangelizar? Pero eso no es una explicación del evangelio. Porque para que nosotros evangelicemos, lo que vamos a tener que hacer es explicar el evangelio y luego aplicar el evangelio. Entonces la persona va convencida por el Espíritu Santo, va a ser persuadida. Pero ¿cuál es nuestra misión? Explicarlo y aplicarlo. ¿Se dan cuenta que también el evangelismo debe ser expositivo? Importante, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante. Entonces, yo he hecho esto como una introducción. ¿Eh? Yo creo que hemos tomado creo 40 minutos. Creo que 45 minutos es buen tiempo para las clases, ¿verdad? Y estos de ustedes los llevan. Y yo les quería sugerir que ustedes, por ejemplo, agreguen una hoja, y esta hoja, la tarea que les voy a dar, vuelvan a leer esto, yo les voy a pasar el video, y ustedes pongan preguntas, o sea, vayan a hoja número 1, muestran alguna pregunta con cuestionario, y ponen ustedes mismos la respuesta. Cada hoja a lo mejor puede sacar 2 preguntas, a lo mejor es un cuestionario de 10 preguntas, cosa que después les sea más fácil estar estudiándolo, porque la idea no es solamente que ustedes ya aprendieron esto, y pues el día de mañana yo les diga, bueno, y entonces, ¿cómo? Entonces, pero ¿cómo era? Que, explica, o al revés. Explica y aplica. Alguien dijo, creo que fue el pastor Michelin, dijo que el predicador, una de las maneras es que él sabe que la gente, que el mensaje es claro, que la gente está entendiendo, si él es capaz de repetir lo que él predicó.
O sea, yo predico y después, ¿de qué habla? Pregúntale a la gente de qué habla el predicador. Pero mejor pregúntale al predicador de qué él habló. Si él es capaz de repetir lo que él enseñó, entonces el mensaje fue claro. No,